Sí, bueno, Cami. Veo que estás ahí con tibio, dale que dale, pero es muy sencillo. Tú dices, la pobreza se puede erradicar con $3. Y el problema no es con cuánto se puede erradicar la pobreza, es con el método con el que lo vas a hacer. En una mente que simplifica las cosas, piensa, vale, pues si $3, ¿cuánto hay en el mundo? Tanto, se lo quito y se lo doy a los demás. No computa que, por ejemplo, el valor que hay al tú empezar a destruirlo, se destruye. O sea, por eso es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Amancio Ortega tiene 50.000 millones. Vale, pues vamos a quitarle 25.000. No los tiene en un... No los tiene ahí en un... en un sótano, ¿no? Nada entre millones. No es líquido. Es una valoración. Eso comporta que tú tendrías que liquidar los activos para obtener ese cash. Y al liquidar, ¿qué ocurriría si Amancio Ortega empezase a vender la mitad de su participación en Inditex? Que la acción de Inditex caería en picado. Por lo tanto, ese valor se destruiría. Y no estoy de acuerdo tampoco en eso. Sí ha tenido formas que representan el comunismo. Exactamente, el comunismo tal como lo escribió Marx no se ha representado porque es que no se puede, es imposible. ¿Sabes? Es como decir, no he podido viajar a la luna como yo lo planifiqué. No, lógicamente hay un camino entre lo que tú ideas y lo que la realidad te permite hacer. ¿Sabes? A la luna no se fue volando en un avión, se tuvo que construir otra cosa. Bueno, se solucionan de inicio. Bueno, pues ya está. Pues a ver, ¿cuál es el inicio? ¿Dónde está el botón de reset de la humanidad? Uno de Socialismo los científico. de Marx está equivocado desde el Una principio. parida. Efectivamente, es que además el manifiesto comunista contiene errores de base insalvables. Carlos Camus está perdido. No, Cami... Yo creo que Cami se frustró en algún momento con el anarcocapitalismo y se dedicó a leer marxismo y le han absorbido la cabeza. Pero hay una manera muy sencilla de invalidarle y yo sé que él lo conoce. Él no te va a decir que no, porque hay una parte de libertario dentro de su ser. Y es que todas esas cosas son muy bonitas, pero se imponen por la fuerza. Ese es el problema. Si yo no tengo ningún problema con el marxismo. Yo tengo problema con la aplicación violenta del marxismo. Ya está. Yo no tengo absolutamente ningún problema. De hecho, incluso me puede parecer un buen método para aglutinar a ciertas personas con el mismo pensamiento. Creo que todas esas personas que todos conocemos, ¿no? Que son así como un poco hippies, que no, porque yo quiero hacer esto, pero no quiero ganar nada y tal. Creo que se integrarían súper bien en una comunidad que promoviese los mismos valores. El tema, ¿cuál es? El tema está en que cuando ellos se integran en una sociedad mixta en la que hay otros que tienen nuestro pensamiento, que no es yo quiero compartir todo, hago esto por amor al arte, cuando tienes un pensamiento que es analítico, cuando coges y preguntas a tu audiencia qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere, no en plan, es que yo hago esto, chicos, sin esperar nada. No, gente, yo hago las cosas preguntándoos a vosotros, analizando y tratando de optimizarlo lo más posible. Lo que ocurre es que la gente como yo, no porque lo diga yo, ni porque me quiera yo poner por encima de nadie, pero la gente como yo va a tener un rendimiento del capital mayor que ellos. A su mujer también, ese es el problema. El problema es que esa gente... dicen que les da igual todo, pero eventualmente empiezan a comportarse de manera como muy vil y envidiosa. Y empiezan a señalar y empiezan a decir, es que quizá nosotros tenemos menos porque vosotros tenéis más. Efectivamente, nosotros tenemos más porque nosotros nos preocupamos más por qué es lo que está pidiendo mi cliente, qué es lo que tengo que hacer, cómo asigno el capital. No lo hago en plan, oh, es que
creo, no sé, los ángeles me han dicho que tengo que colocarlo aquí. No, lo coloco ahora en sudaderas como primer producto, porque estamos en una temporada en la que la gente va a comprar más sudaderas, porque es un producto que tiene buen margen, porque es una cosa que complementa bien con unas zapatillas. ¿Entendéis? O sea, hay una serie de decisiones lógicas y una analítica que por lo tanto tiende a la eficiencia. Ese es el problema que yo veo. Pero cometes un error. Tú coges y como si fueras Dios, determinas que el que un 90% del dinero lo posean el 1% de las personas es algo que está mal. Invalidas que ese dinero se lo ha provisto el mercado. Se lo ha provisto el mercado de manera voluntaria. Ese concepto tuyo de explotación es una malinterpretación del mercado y la propiedad privada. Exacto. Lo que tú consideras, tú desde aquí, desde la tribuna que nos coloca ser europeo, podemos decir, oh, es que están explotando a los chinos. Vamos a ver, el término explotación no es una cosa negativa. Explotar es utilizar un recurso hasta su agotamiento. Cuando tú explotas a la fuerza laboral de un país con menos recursos, estás haciendo lo mismo que cuando explotas la fuerza laboral de un país con más recursos. Lo único es que allí, comparativamente con el país con una tasa de capitalización más alta, ganan menos. Pero es que los costes de vida allí son menores. Es que el explotar es literalmente algo bueno. El que hayan explotado a los chinos hace que los chinos ahora mismo sean ricos. El que no se explote a África y se le riegue con ayuditas y con prebendas que lo único que hacen es destruir el capitalismo y la economía local, los mantiene pobres. O sea, si verdaderamente estás a favor del ser humano y de luchar contra las injusticias, lo que hay que hacer es explotar todas las partes del mundo que haya de la manera más rápida y más rentable posible para los inversores, porque de esa manera el dinero va a ir hacia allí y el dinero siempre se queda allí, siempre, porque en todos los países hay gente ahorradora y gente que se esfuerza y gente que no dice, oh, es que me están explotando, ¿no? Hombre, Cami, hay mucha gente en España que dice que le están explotando, ¿sabes? Y gana 1000 pavos, ¿sabes? Ese es el tema. Sí, Collados. Economic Pills tiene un vídeo brutal sobre eso. No me jodas que han cerrado el de Economic Pills. Tú consideras que no produce nada, pero eso sí que es bastante cómico, que tú consideras que no produce nada, pero la gente voluntariamente le da millones a esa persona. Entonces es que igual tu percepción no coincide con la del resto del mundo. Las mismas oportunidades que yo he tenido. Yo vengo de una familia muy humilde, un Aicho. Yo vengo de una familia donde mi madre no ha podido trabajar nunca. Tiene una minusvalía por un accidente de coche. Mi padre ha sido un currante de toda su vida y autónomo en la última parte de su vida.
Y he visto a mi padre deslomarse desde que era pequeño, tratando de ofrecernos lo mejor. La cuestión es que, claro, dices, es justo. Y es justo nacer, es justo que tú tengas internet y que haya gente que no lo tenga. Es que hay una diferencia entre las injusticias provocadas y las injusticias dadas. Lo justo es la libertad, es el libre mercado, porque permite que la gente, que aunque parta de unas condiciones que no son buenas, si se esfuerza, pueda generar renta y pueda generar bienestar. Vuelvo a lo mismo, el problema no es, o sea, la causa la conocemos todos. La cuestión es cómo se aborda ese problema. Abordar el problema quitándole arbitrariamente a gente que tú consideras que tiene mucho y dándoselo a los que no tiene, está demostrado por la ciencia económica y empíricamente que no funciona. ¿Por qué? Porque desincentivas a los productivos. Donde mejor se vive es en los países capitalistas. Donde más protección y donde menos injusticias hay es en los países capitalistas. ¿Por qué? Porque aquí sí sabemos si va antes el huevo o la gallina. Tú lo que tienes que crear es una economía dinámica que permita que haya mucho excedente. Cuando hay mucho excedente, tú puedes empezar a reinvertir eso en causas sociales, ¿sabes? A mí no me gusta que haya injusticias. Yo considero que yo he sufrido muchas injusticias, pero mis injusticias no se pueden solucionar robándole a otro. O sea, ¿cómo vas a solucionar las injusticias cometiendo otra injusticia? ¿No? Es que no tiene sentido. Es también lo que decía Cami, ¿no? Dice, yo considero, o sea, a lo mejor tú consideras, Cami, que yo no produzco nada y que lo produce la gente que trabaja para mí, ¿sabes? Pero no es cierto, porque yo sí produzco en tanto y que cuanto la gente... O sea, si tú compras a una empresa que tiene una estructura empresarial, que tiene un jefe que gana millones, como tú decías, tú estás apoyando eso. Es que lo estás apoyando de facto. Si tus trabajadores no se mueven, no vas a ningún lado. Veo que te han dado duro con la plusvalía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo explicas que un robot, una cadena... Hay muchos capitalistas que lo que tienen es una cadena de producción automatizada. ¿Cómo puede ser que se genere valor en una cadena totalmente automatizada? O sea, ese mismo capitalista que según tú no produce nada, sin sus trabajadores, puede tener máquinas que produzcan ese valor, ¿no? Entonces, ¿dónde están los trabajadores ahí? Sin embargo, todavía no he visto ninguna cooperativa de trabajadores que tengan una inteligencia artificial que les ayude a asignar el capital, a levantar inversión, a hacer un planning a 3 años, a cuadrar la caja, a contratar, a despedir, a un sinfín de cosas que hace el empresario. Qué curioso. O sea, se puede automatizar lo que hacen los trabajadores, pero vaya, qué curioso que no se puede automatizar todavía la labor de un empresario. Y sin embargo, hay gente que piensa que el valor está en este primer cuadrante. No es así. No es así. La teoría del valor trabajo está totalmente destruida por la ciencia económica y por el empirismo científico. O sea, tú puedes comprobar esto. De hecho, la función empresarial, que es una de las cosas más importantes, existe porque existen los empresarios. ¿Quién empieza las empresas? ¿Las empiezan los trabajadores normalmente?
O sea, normalmente, a ver, contadme cómo es esto. Normalmente se reúnen varios trabajadores y crean una cadena de producción y algo de valor. O normalmente es un promotor que se mata a trabajar y se autoexplota durante meses o años hasta que crea una estructura en la que puede delegar en puestos de menor responsabilidad y pagar. Normalmente, hasta donde yo sé, quien crea la empresa es el empresario. Cuando la empresa crece, se crea una estructura laboral con puestos de menor responsabilidad. Nunca es al revés, ¿no? Gente, es que es un debate que está de verdad 50 años atrás. Por eso... Yo estoy empezando uno nueva y no he visto ningún empleado todavía. Es que es eso. La función empresarial la promueven los empresarios, no los trabajadores. Si no, se llamaría función trabajadora, función proletaria. Los proletarios son un mecanismo que ayuda al desarrollo de la función empresarial, pero no son el mecanismo que desarrolla la función empresarial, que es muy diferente. Y hay muchísimo que prueba que esto es así. Como por ejemplo la automatización que vivimos a día de hoy. Es más, el trabajo, por ejemplo, de los autónomos. El trabajo del autónomo. Yo me pregunto muchas veces cómo competirían los comunistas con un autónomo. Creo que prohibirían que existiese el trabajador autónomo. Porque si yo, por ejemplo, voluntariamente, Cami, quiero trabajar 14 horas, como llevo trabajando, de verdad, os lo juro, le podéis preguntar a Andrea, yo ya no me acuerdo de lo que es estar trabajando 8 horas. No me acuerdo. Siempre he estado metido en cosas. Siempre. O sea, son ya, no sé, 10 años. Probablemente. ¿Cómo controlas a la gente que quiere trabajar más? El producto lo da el trabajo y en verdad lo marca el mercado. Claro, es que es eso, tío. El valor de las cosas lo determina el mercado. Esto también se explica. Esto es fundamental. Hay gente que no lo entiende, pero es fundamental. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Coño, si en Venezuela tiras ahí 4 semillas y te crecen 150 matas de plátano, la producción allí, por lógica, gente, el precio tiene que ser más barato del plátano en Venezuela que plantarlo allí en mi pueblo, en Puerto de Béjar, que no te crece una mata de plátano, vamos, tienes que montar un invernadero, pero de la hostia. Te sale el plátano, ya os lo digo yo, a precio de fruta, nunca mejor dicho. Entonces, ¿cómo el valor, cómo va a determinar el precio el tiempo que tú le dedicas? Lo que determina el valor de las cosas es el mercado. ¿Por qué? Porque en Venezuela lo que va a ocurrir es que va a haber abundancia de plátanos. Y si no quieren que se les pongan pocho, los tienen que soltar. ¿Y cómo se suelta una mercancía, gente? Lección de hoy de emprendimiento. Si tú tienes un montón de stock y te lo quieres quitar rápido, ¿qué haces? Bajas el precio. Es la única manera de sacarlo rápido. Manera normal, ¿no? Sin coerción. Entonces, ese es el punto, ¿sabes? El marxismo no comprende que drops de plátanos. La solución a España es un nuevo Al-Ándalus. Pero bueno, Cami por lo menos, Cami ha llegado a esa parte que me mola y es verdad que el 50 horas para hacer una mierda que me lo pagan a precio de mierda. Exacto. Bueno, el famoso cacahuete, ¿no, gente? Eso fue graciosísimo, ¿no? Con el chico este, con Chris.
Pero bueno, es verdad, mira, Cami lo ha repetido muchas veces, él no está de acuerdo con el Estado y es verdad, los auténticos comunistas no están de acuerdo con el Estado y consideran al Estado otro elemento de opresión del individuo. Lo que pasa es que, bueno, el problema que tienen ellos es eso, que todo es muy super happy y colaboramos y tal, hasta que uno te dice, pues a mí no me sale los cojones colaborar. Yo me he partido aquí el lomo cortando matas de plátanos y ahora resulta que lo repartimos entre todos. No. No. Lo mejor es llegar a un acuerdo por medio del mercado. Oye, yo soy muy bueno cortando plátanos. ¿Tú que eres bueno? Joder, pues yo soy buenísimo haciendo zumo de plátano. Bueno, pues yo te vendo a ti los plátanos y tú los vendes. Pues se le manda a buscar. Pues se le manda a buscar. Carlos, al gulag. Yo lo he dicho muchas veces, quizá, antes de que se probasen empíricamente las ideas comunistas, hace 150 años, quizá hubiese sido comunista. Hubiese dicho, oye, pues me parece que hay una lógica aquí detrás de esto. Porque el mercado no estaba tan desarrollado. Es verdad que había... Joder, eran gobiernos muy absolutistas, ¿no? Y mirad, Antonio Escotado dice una cosa que a mí siempre me ha gustado. Dice, mira, yo la única defensa que puedo hacer del comunismo es que por lo menos, le dio un toque de atención a todos los burgueses y les dijo, hay una... O sea, y esto también es cierto, gente. Hay que crear, el capitalismo tiene que tener una función que no puede olvidar y es mejorar paulatinamente la vida de las personas. ¿Por qué? Porque si no, eventualmente lo que ocurre es que si mejora mucho la vida de unas personas solo y de las otras no, los otros se unen y se vuelven violentos. Por lo tanto, es lógico que nosotros creemos un sistema que, coño, que ayude a que todos puedan salir del agujero. Y creo que la economía del libre mercado hace eso. Por ejemplo, hablan Cami del corporativismo. El corporativismo es algo muy peligroso. Yo, Cami, tú no has estado aquí, pero yo me he cagado en la madre del IBEX 35 varias veces. Son una extensión del Estado. No, pero Unaicho, eso es muy naif, pensar que todos vamos a tener siempre las mismas condiciones. No, todos no vamos a tener las mismas condiciones. Hay un montón de gente que no va a tener las mismas condiciones que tú y que yo, por el simple hecho de que ha nacido en otro lugar. La cuestión no es tener las mismas condiciones, sino tener las mismas oportunidades. Esa persona, o sea, tú puedes nacer en un sitio más pobre, pero tú hoy en día la gran mayoría tiene la oportunidad de conectarse a internet, de estudiar gratis cualquier cosa por internet. Gente, ¿sabéis lo que he estado haciendo estos últimos 2 días? Yo tenía una cosa ahí desde hace tiempo, ¿vale? Yo aprendí y he hecho mucho modelado y mucho diseño en 3D, pero modelado paramétrico, ¿vale? Que es el que está más relacionado con la ingeniería, con las piezas, con la mecánica, etcétera. Pero hay otro tipo de modelado, que es el modelado poligonal, que es el que se suele utilizar en los videojuegos, por ejemplo. Es, por así decirlo, en el modelado poligonal es todo de mentira, ¿vale? O sea, es todo como de papel. En el que yo hacía hay sólidos, ¿vale? O sea, está mejor para el diseño industrial. Pero ¿qué me he ido dando cuenta con el tiempo? Que yo, para lo que voy a utilizar los modelos 3D, realmente no son para desarrollos industriales, excepto las suelas y alguna cosita más, ¿vale? Y aparte que ya lo domino. La mayoría del desarrollo 3D, el potencial que yo puedo desarrollar ahí, es para contenido, gente. Para crear visualizaciones. Entonces, lo que ocurría, y ahora vais a entender por qué os cuento esto. Yo desde hace un tiempo sabía que yo tenía que aprender el modelado poligonal, ¿vale? Bueno, pues este fin de semana me propuse como reto aprender a hacer el modelado poligonal. Gente, he aprendido todo lo básico para modelar en Blender en 2 días. He estado a un ritmo de 12 horas diarias
esos 2 días viéndome todos los tutoriales que había en YouTube y os puedo asegurar que yo soy capaz de modelar en Blender. Entonces, ahora a donde quería llegar. Si tú quieres, no me he gastado ni un euro en aprender eso. Blender es un programa de código abierto. No cuesta ni un euro. O sea, por favor, gente, que no me venga nadie a mí a decir, porque no se lo voy a tolerar, que a día de hoy no tenemos igualdad de oportunidades. A día de hoy cualquiera puede hacer lo que yo he hecho. Agarrarse el ordenador y me dirá, ¿y si no tiene internet? ¿Y si tal? Se va a cualquier sitio público de los que pagamos con nuestro excedente, los productivos, y lo hago con mucho gusto. Si es para eso, lo hago con mucho gusto. Para que se coja una conexión a internet gratuita de una biblioteca y un ordenador de una biblioteca y se ponga a aprender Blender. Y si se pone a aprender Blender y lo maneja bien, y ya no te digo en 2 días, que a lo mejor es una burrada, pero se pone durante 3 meses a ver tutoriales en YouTube y a hacerse el tutorial del donut, un tutorial de una zapatilla, un tutorial de un coche, y se los hace completos, ese tío tiene trabajo. Os lo aseguro, gente, os lo aseguro. O te pones a aprender a programar. Te va a costar. A lo mejor son 6 meses que tienes que estar ahí a piñón. Pero hoy en día se puede aprender gratis. Quien no lo hace, porque no quiere. Como dice Ryan Z, te dice, ¿y si es un vago? Pues si eres un vago, dejas de ser un vago o no te quejas. O te quejas en silencio. Por respeto a los que no son tan vagos como tú. Bueno, como dice Piki, aprender a jugar póker. Gente, bueno, un hecho. En realidad me congratula mucho que finalmente veas que a veces cambia el tono y tal, pero yo de verdad que lo digo de esa manera porque pienso, o sea, yo creo que el ser humano, gente, es bueno y todo el mundo es extraordinario por naturaleza, pero lo que me jode es que muchos acaban contaminados en plan, no, porque esto es injusto, porque no sé qué, y acaban utilizando eso simplemente, ¿sabéis para qué? Para compadecerse de sí mismos. Y para decir, no, es que yo no puedo hacer esto porque nací en una familia que tal. Mentira, gente. Todos tenemos más recursos de los que nos imaginamos. Nadie tiene su habitación perfectamente recogida y limpia. Nadie. Y lo sabéis. Y yo el primero. Yo también soy un vago, don Pato. Os juro que yo soy un vago. Podéis preguntar a Andrea. Yo... Tú a mí me dejas en mi entorno natural y yo me pongo a comer guarrerías y a jugar o a entretenerme con cualquier cosa, ¿sabes? Lo que pasa es que me condiciono brutalmente para no serlo, ¿sabes? Al final también el no ser vago te va creando incentivos. O sea, cuando te das cuenta de que no vagueas y ganas pasta y las cosas te van bien, pues ya te deja de apetecer tanto ser un vago. Efectivamente, es lo que dice Ciro. Dice, nos han adoctrinado. Toda dictadura empieza por la educación. Efectivamente. Vosotros recordáis, recordáis, ¿no? Muchos estáis todavía en el colegio. Cómo la mentalidad del profesor es lo menos parecida a alguien como yo que puede existir. Es como... No, porque tienes que hacer esto, porque no sé qué. Anda, ¿a dónde vas con esas ideas, con tal? Pero si es que eso, que no, que es muy injusto, que no vas a llegar, que no vas a tal. Es como... Constantemente te está condicionando para que tú pienses que alcanzar una vida mediocre ya es un premio de la hostia. Joder, tienes médico medio gratis, y comida, y mira... Y la televisión y unas series. Eres un triunfador. ¿Para qué quieres más? No, gente. Un triunfador no voy a decir que es alguien que tenga un Lamborghini ni nada de eso. Un triunfador es quien pensaba que no podía hacer una cosa
y se acaba dando cuenta que no solo pudo hacer esa cosa, sino 1.000.000 más. Efectivamente, un hecho. Me llamo Carlos a todo esto. Por supuesto que hay gente que no tiene las facilidades que nosotros tenemos. Es más, hay gente que tiene muchas más facilidades que nosotros. Hay gente, un hecho, que ni tuvo que estudiar una carrera, como tú y como yo, y que nació en una familia que lo tenía todo. Si es lo que te decía. La cuestión no es lo que con los activos, o sea, con lo que tú naces no es culpa tuya. Con lo que tú te mueres, sí. Esa es la síntesis de mi pensamiento. A mí me parece que es un triunfador alguien que nació en un entorno humilde y que a lo mejor consiguió llegar a la universidad, estudiar, tener un buen trabajo y formar una familia, que un niñato que nació en una familia con un montón de dinero y no hizo nada. Yo respeto muchísimo más al que... Vamos a ver, yo lo veo más no como una carrera en la que todos compiten, porque todos empiezan por sitios diferentes, ¿sabes? Yo lo veo como una carrera de nosotros contra nosotros mismos, ¿sabes? De quién se quedó más cerca de la meta y quién se quedó más cerca de su salida. De su salida, no de la de otros, ¿sabes? La frase, Ciro, muy sencilla. No es tu culpa con lo que naces, si naces con poco. Pero sí es tu culpa con lo que acabas, ¿sabes? O sea, y lo que tenemos que estimular es no ese pensamiento ahí cenizo de no, porque mira, hay gente que tiene más oportunidades que yo. A mí me da igual la gente que tiene más oportunidades que yo. A mí me importa un comino que haya familias súper ricas y que le pueden comprar un Lamborghini o 50 Porsches como el que tengo yo a sus hijos sin pestañear. A mí esa gente me da igual. Yo compito contra mí. Mi persona a superar no es alguien que tiene mucho más que yo. Es mi yo de hace 5 años. Si estoy mejor que mi yo de hace 5 años comparativamente, yo estoy contento. Y creedme, la felicidad no está en compararse con los demás, está en compararse con uno mismo. No existe mayor felicidad y mayor satisfacción que tú te retes y lo consigas. Porque eventualmente siempre hay gente que va a tener más que tú. Siempre hay uno que va a estar más tocho. Va a haber uno que es más guapo. Va a haber uno que tiene un coche mejor. Va a haber uno que estudió y sacó mejores notas que tú. Siempre va a haber alguien mejor en algún aspecto, ¿vale? Quizá tú tengas el honor de ser el mejor en algo, pero no vas a ser el mejor en todo. Michael Phelps puede ser el mejor nadando, pero habrá alguien que tenga unas orejas más bonitas que él. La cuestión es que si para Michael Phelps lo más importante era retarse a sí mismo y nadar porque es lo que le gusta y progresó y llegó muy lejos, va a ser muy feliz. ¿Por qué? Porque él no se va a estar constantemente fijando en los que tienen las orejas más bonitas que él. Ahí es a donde voy. Sin embargo, nos enseñan como a estar constantemente viendo lo mejor que tienen los demás y no a ver lo mejor que tenemos nosotros, ¿sabes? Por ejemplo, Ignacio, una tula de 9 centímetros. Pues claro, es la envidia de todo este chat. Pero hay gente que a lo mejor lo más importante para él no es su tula. Yo, por ejemplo, gente, sabéis que tengo un reto aquí público con vosotros de bajar de peso. Coño, pues si me comparase con Yados como está de seco, pues diría, hombre, es que yo comparado con Yados estoy, vamos, soy un gorrino, ¿sabes? Estoy cebado. Pero coño, no, trato de no compararme con Yados, trato de decir, bueno, pues mira, veo fotos mías antiguas y digo, coño, estoy mejor. Es que, Gala, es eso, al final, si tú no te motivas a ti mismo, si tú mismo te pones piedras,
Pues apaga y vámonos, ¿no? A ver, señor Don Williamson, siempre que escucho ese tipo de cosas de eso es la mentalidad española, esto es España, tal, yo quiero pensar que no, España no es así, ni los españoles, ni nadie. O sea, es una cuestión de... es ir poco a poco, gente.